Lo que ocurre y lo que sucede es que en todo lo que usted está diciendo de que es un acto político o es un problema que se ha transversado en que esa sexualidad no la están convirtiendo en algo sano para el niño, para que el niño entienda su privacidad, sino lo están haciendo para que el niño ni siquiera entienda qué género es. ¿Ya? Y ahí es donde está el problema. Quieren enseñarle a un niño de 3 años que aún no puede definir su sexualidad porque no se sabe si es niño o niña. Eso es absurdo. ¿Sí? Quieren hacerle entender, y con este tipo de educación quieren hacerle entender de que en algún momento de su vida él va a poder escoger qué quiere ser, y no es así. Familia, bendiciones, bienvenidos a otro episodio de ¡Café entre todos! Como ven, estamos en un lugar nuevo. Esto está bonito. Estamos en la casa de nuestro ingeniero Aarón. Y pues nada, gracias por recibirnos. Estamos muy expectantes de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema bastante actual. Polémico. Pero ante todo, quiero presentar a las personas. Bueno, preséntense ustedes, comenzando por las damas, comenzando por... Muy buenos días, mi gente. Ustedes ya saben. Carlos Isidora, mejor conocida. Ya. Avi Rosselló, para servirles. Cristian Albarracín. Bueno, y Winston Luciano, su servidor. Vamos a hablar de la educación sexual en preescolar. Es un tema muy polémico, especialmente aquí en Holanda. Han habido, bueno, y en Estados Unidos. En el tiempo de buscar información sobre ese tema, me encontré con muchísimos videos muy polémicos de personas que vi, por ejemplo, un video en donde una persona se levanta, como el comité escolar de una escuela en Estados Unidos estaba reunidos y se formó una discusión porque simplemente la persona comenzó a leer lo que decía el libro. Era el padre de uno de los alumnos. Sí, el padre de uno de los alumnos, que simplemente comenzó a leer lo que decía el libro que usan para enseñar a niños ¿de cuántos años? 2, 3, 4, 5, por allá. Y el tribunal le dijo que parara, que no era apropiado lo que estaba diciendo. Fuerte para la gente que estaba ahí escuchando. Entonces para los niños estaba bien y eso se formó una discusión, pero eso se está viendo cada vez más y más y más. En donde, bueno, yo es el que voy a dar la entrevista con ustedes, pero yo tengo una opinión sobre esto, en donde yo creo que es una agenda política. Porque el tema no es educarlos, el tema es endoctrinarlos o adoctrinarlos, sí. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan simplemente el título? Educación sexual en preescolar. Díganme lo primero que ustedes piensan. Yo lo primero que pienso es que un niño o una niña de 3, 4, 5 años de edad no está listo para escuchar ese tipo de información. Creo que tiene que estar más concentrado en lo que es jugar, compartir, caerse y no en ese tipo de temas. Creo que es apto para ellos. ¿Avi? Yo creo que la sexualidad forma parte de nosotros. Nosotros somos seres sexuales y por desgracia en el mundo en el que vivimos sí, cada vez hay que exponer a nuestros hijos a cierto contenido o empezar a hablarles desde una edad que realmente quizá no correspondería tanto para prevenir, ¿no? Sin embargo, o sea, yo sí pienso, porque obviamente pienso cuando hablamos en sexualidad, preescolar, etcétera, etcétera, sobre todo pensamos en lo que hay más ahora, ¿no? Que es sobre todo una línea ideológica, como más estabas apuntando tú. Pero si nos vamos simplemente a lo que es la sexualidad, si enseñamos a los niños, por ejemplo, en cuanto a prevención de abuso sexual, exacto, ¿no? Entonces yo sí creo que es pertinente. Ahora bien, que se haga desde las escuelas, bajo mi punto de vista, no lo considero. Creo que eso tienen que ser los padres y creo que tiene que haber formaciones
para ello, porque no es lo mismo hablarle a un niño de sexualidad. Se puede empezar a hablar desde los 3 años, al menos en el tema de lo de abuso, para prevención de abuso, porque los niños no reconocen y no saben, son niños, no saben que está bien, que está mal, están aprendiéndolo. Entonces sí hay cursos. De hecho, yo tengo una compañera que está especializada en abuso sexual y da esos cursos de talleres para padres de cómo hablarle a los niños de entre 3 a 12 años sobre el tema de sexualidad y abuso sexual, en el sentido de cómo explicarle al niño, de decir esto es bueno, esto es malo, que te toquen aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero esos son los padres los que tienen la responsabilidad, porque son los que lo trajeron a este mundo, son los que decidieron de tenerlo, y como la función de ser padre está el criar a tu hijo, y el criar a tu hijo implica eso, no simplemente darle de comer y ya está. El colegio no tiene por qué meterse, que al final y al cabo es una institución gubernamental, en lo que cada niño vaya aprender, gracias. ¿Cristian? Esa es mi opinión. Bueno, cuando escucho educación sexual en preescolar, normalmente la gente fija la sexualidad o la educación sexual en temas de intimidad o temas de coitos o relación física entre personas. Y no siempre la sexualidad tiene que ver solo con eso. ¿Sí me voy a entender? Entonces, desde mi punto de vista, es correcto que a un niño se le explique su sexualidad, ¿ya? Como persona, para que respete su cuerpo y aprenda a que debe, ¿cómo le digo yo? O sea, respetar a los demás, ¿sí? Sí. Digamos, los niños respetar a las niñas y las niñas respetar a los niños y respetarse a sí mismos, y que puedan entender de que cierta parte de su cuerpo es privado, ¿ya? Entonces, lo que ocurre y lo que sucede es que en todo lo que usted está diciendo de que es un acto político o es un problema que se ha transgiversado en que esa sexualidad no la están convirtiendo en algo sano para el niño, para que el niño entienda su privacidad, sino lo están haciendo para que el niño ni siquiera entienda qué género es. ¿Ya? Y ahí es donde está el problema. Quieren enseñarle a un niño de 3 años que aún no puede definir su sexualidad porque no se sabe si es niño o niña. Eso es absurdo, ¿sí? Desde mi punto de vista, el niño, con mucho respeto. El niño no entiende esos conceptos todavía. Pero quieren hacerle entender, y con este tipo de educación quieren hacerle entender de que en algún momento de su vida él va a poder escoger qué quiere ser. Y no es así. Ya, o sea, él ya es lo que es por naturaleza. Entonces, pienso yo que sí es importante la educación sexual para los niños desde temprana edad, desde el momento en que ellos están en su etapa académica, porque ellos necesitan conocer su cuerpo, que su cuerpo es privado y su cuerpo tiene ciertas cosas, ¿sí? Que no es lo mismo tocar la mano a lo mismo a tocar otra parte del cuerpo. Entonces, eso lo tienen que aprender los niños, porque lastimosamente hoy día no está claro. Los niños tienen 8, 9, 10 años y no está claro qué parte de su cuerpo es privado o qué parte de su cuerpo es íntimo, que nadie puede tocar, ¿ya? Ni ellos ir a tocarle a nadie, ni nadie tocarle a ellos. Entonces, eso es muy importante y es un tabú y es un problema, y las familias, eso se ponen locas, los papás y todo ese tipo de cosas, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es que la sexualidad ya está en todas partes. Para donde usted mira hay sexualidad. En la música, en la televisión, en el arte, en todo está la sexualidad. Entonces, que nosotros pretendamos callar o ser puritanos en ciertas, cuando el mundo no lo está haciendo, entonces algo estamos haciendo mal, ¿cierto? En cuanto a lo que Abby decía de que no piensa que los colegios deban intervenir en eso, yo pienso que sí, porque los colegios son los que traen la educación a los niños, ¿ya? ¿Qué pasa? De que un padre debe supervisar en qué clase de institución está poniendo a sus hijos, ¿ya?
y supervisar que esa institución vaya acorde con las cosas que como padres toleramos, ¿ya? Es algo difícil porque por lo menos en países donde las instituciones educativas son totalmente gubernamentales y ahí ellos escogen hacer lo que considere y si uno no está de acuerdo, ahí se forma un problema, ¿ya? Entonces ahí es donde entra la pelea de qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, ¿ya? El problema de ahí es que primero las instituciones, o sea, aunque haya maestros, porque hay muchas instituciones donde se dan ciertos contenidos que no todos los maestros están de acuerdo, pero es que ya en los propios libros de texto, en matemáticas, ya, o sea, ya desde ahí, porque es el tema y sobre todo con el tema de la ideología, ¿no? Ya lo quieren hacer transversal, es decir, lo quieren hacer en todas las asignaturas, de que todas tengan cierto contenido, etcétera, etcétera. Y ahí es donde decía Winston, responde a una agenda, ¿no? Incluso hasta los colegios, o sea, porque eso va por orden de jerarquías, ¿no? Entonces, el profesor tiene al director, pero el director tiene al intendente, el intendente está a los de todos los colegios y al final es el gobierno. Sí, claro. ¿No? La cosa es que cuando estamos hablando de colegios públicos, ¿no? Que tú pagas con tus impuestos, que yo pago con mis impuestos, pero tenemos que deberían de ser laicos, ¿no? En la mayoría de nuestros países que siguen siendo laicos o aconfesionales, ¿no? Se está introduciendo algo con lo que no va con los valores, ¿no? De todo el mundo. Entonces tú tienes que medir eso, ¿no? Sí. Entonces, y si no puedes ofrecer eso, ¿no? Ante tanta diversidad, ¿no? No, mejor será que tú no te encargues de eso, que cada uno en su caso se encargue. No, eso es un problema. Entiendo. Eso es un problema. Eso es algo que está fuera de control. No, por ejemplo, hace algunas semanas, 2 o 3 meses aquí en Holanda se introdujo lo que era la semana para los niños pequeños. Como padres, o sea, o dejar tus niños en la casa para esa semana o mandarlos a la escuela y exponerlos a que se les hable de cualquier barbaridad. Parte de sexo. Y lamentablemente, o sea, lo que ustedes dicen sobre género, etcétera, pero también se le enseña a tocarse, a explorar su cuerpo, o sea, desde una edad que los niños quizás ni siquiera están pensando en eso. Claro, no. No, y encima a base de mentiras, ¿no? Porque cuando hablan sobre todo el tema de la exploración, es que así sabes lo que te gusta, es que así no necesitas a nadie para que te dé plata. Bueno, primero es un niño, vamos a empezar. Es un niño. Y luego, segundo, es que no están hablando, se hablan mucho, por ejemplo, de... ¿Se puede decir aquí palabras? ¿Se puede censurar? Le pone pip. Ok. Se habla de masturbación, ¿no? Les hablan de la masturbación para encontrar el propio placer, pero el problema es que no es eso, son los químicos que se desatan ante eso y justamente el hecho de la masturbación ya a muy temprana edad, etcétera, 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 lo que puede hacer es que luego en un futuro, cuando tú estés en una relación de pareja, en un matrimonio, justamente eso te haya causado ciertas disfunciones que sí que vas a necesitar un terapeuta sexual para poder mejorar en esas áreas, ¿no? El tema de utilizar juguetitos o vibradores, pues obviamente cuando luego estés con tu pareja en un futuro, pues no va a tener una mano o un miembro, no va a tener la misma potencia que tiene un juguetito. Entonces... Está complicado el tema. Es un problema, no. Por donde usted lo mire es caos. Pero sí, y no, pero no te explican todo, no te dicen todo, ¿no? Te dicen como que, ok, tú no necesitas a nadie, tú mismo te sirves y entonces ahí, no, en fin. Claro, los problemas que se desatan de ahí adelante ya es para que los padres o los niños cuando estén adultos. Pero entonces una de las cosas que yo quisiera resumir es que he escuchado hablaste de masturbación. Hablaste tú se habló de que se le quiere indoctrinar sobre la diferencia de géneros y que encontrar quién eres. Se habló de la exploración de tu propio cuerpo, tocarte, etcétera. Hay una lista que encontré en internet sobre este tema y decía que la educación sexual en preescolar no es necesariamente malo, depende de los temas que vas a hablar o compartir. Y hicieron una lista que me pareció interesante. Dice, conocer
y aceptar y cuidar el cuerpo. Muy bien. Saber los nombres adecuados y sus funciones. Muy bien. Conocer el concepto de público y privado. Muy bien. Quiero enfatizar ese porque en la escuela donde va mi hijo, tengo una niña de 2 años y un niño de 5 años. El niño de 5 años, en la escuela se estaban mostrando las nalgas el uno al otro. Los niños. Pero entonces la escuela, la profesora, a cada padre se le acercó y dijo, yo voy a dar un tema de público y privado en un par de semanas. Claro que sí. Con todos los niños para que entiendan el concepto. Muy bien. De qué es público y qué es privado y el por qué. Muy bien. Para enseñarles que eso no se debe hacer. Exacto. Que es algo privado. Muy bien. Y eso me pareció súper. El hecho de que también me lo Notifiquen. me lo notifiquen porque, bueno, mi hijo va a una iglesia. Escuela. También va a la iglesia. Va a una escuela, una escuela cristiana con ciertos valores y principios. Y me llamó mucho la atención que ellos también hicieran esto. Muy bien. Bueno, conocer el concepto de público y privado es muy importante. Explicar progresivamente cómo nacemos, cómo es el proceso de concepción, particularmente hablando sobre la unión de una célula masculina y una célula femenina y la gestación en el vientre de la madre. Pero en términos básicos, dice acá, o sea, con un dibujito, ideología súper básica, sí. Reconocer las emociones y nombrarlas y expresarlas. Facilitar el desarrollo de la autoestima y de la seguridad personal. Generar procesos de aprendizaje en equidad de género, dice, igual en cuanto a derechos entre hombres y mujeres y el respeto. Y desarrollar y fortalecer valores como la empatía, el respeto, el autocuidado, la tolerancia, la responsabilidad, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista me pareció interesante porque abarca ciertos principios básicos. Me gustó, Cristian, que tú dijiste que cuando uno piensa en educación sexual, uno piensa de una vez en intimidad, entre hombre y una mujer. Pornografía, qué sé yo. Pero también hay términos básicos. Pero si nos vamos a eso de intimidad, ¿ustedes creen que eso es un tema que no se debe tocar? En preescolar no. En la escuela no. Yo creo que ese es un tema que tú tienes que sentar a tu hijo cuando ya tenga cierta edad. ¿Cuál es esa cierta edad? Explicarle. 12, 13 años cuando están llegando, no sé qué dice la experta, pero... Sí, quería enfatizar eso porque tenemos una experta en medio nuestro. Ay, qué responsabilidad cada vez que me dicen eso. Pero, ¿qué tú aconsejarías, Javier? Porque es esperar hasta que el niño o el adolescente, dependiendo de la edad, te haga preguntas. ¿O hay una cierta edad o cómo? No, bueno, la madurez de cada persona es diferente, ¿no? Yo lo que sí, o sea, reitero lo que he dicho al principio, ¿no? Yo realmente sí que pienso que hay que hablarles a los niños de sexualidad, como decía Cristian, es que no se necesita hablar de coitos o cosas. Pero sí que hay que hablar de sexualidad desde pequeño y sobre todo normalizarlo, ¿no? Que el problema es que ha venido siendo tabú ese tema por tanto tiempo que como nosotros no nos han hablado, o a nuestros padres o a sus abuelos no les han hablado, parece que cosa. Pero yo creo que eso sí que estamos cambiándolo esta generación, ¿no? Entonces la cosa es que si tú haces del hablar de esos temas en casa algo que es común, no tiene que ser todos los días, pero que sí que lo puedes hablar con libertad, sin miedo, cuando tú tienes una buena relación con la gente de tu alrededor, con tus padres, con tal, o sea, puedes abrirte y puedes preguntarle cuando tienes dudas, ¿no? Ahora bien, entonces yo pienso, como te decía, creo que desde los 3 años tú ya puedes empezar a enseñarle a tu hijo. Mismamente la lista esa que has leído, yo mi postura es que lo que consideraría mejor es que los profesores dieran un taller a los padres y los padres les enseñaran a los hijos, y que ya si hay ciertos padres que realmente dicen, mira, yo no me veo con las capacidades de enseñarle, entonces que hagan una extraescolar y que los maestros enseñen a esos niños que los padres no quieren, pero es decir, hay medidas, ¿no? Pero pienso que son los padres los que tienen que hacerlo. Ahora bien, el tema ya de hablar de temas más profundos, de tema de coito, etcétera, etcétera, como decía, va a depender de la madurez del niño, a ver, no te puedo decir una edad exacta, es que depende del niño y depende de la confianza que se genere en esa relación. Ahora también te digo,
no es tarde. Si tu hijo o tú no tenéis mucha relación de hablar de estos temas, no importa. En el instituto, normalmente, a día de hoy, ya todos estos temas están vigentes. Sea porque te los ponen en los libros, o sea porque los amiguitos ya han empezado a hablar de estos temas. Entonces yo creo que para esa edad... O los ya muñequitos. ¿Eh? O los muñequitos de la televisión. O los muñequitos. Pero yo entiendo que si ven los muñequitos, los padres están supervisando. Pero mismamente puedes En aprovechar. teoría. Puedes Están aprovechar, supervisando. ¿no? Si ves ese tipo de cosas, o sea, como padre, yo lo que te diría, cosas así que se me ocurren rápido, supervisa los dibujos de tus hijos, supervisa los materiales educativos de tus hijos, supervisa las compañías las compañías con las que Las se mueven amistades, tus sí. hijos y las amistades. No en plan de que tengas que estar 24/7 con una lupa controlando, Sí. ¿no? Pero es interés de padre el por lo menos, oye, saber quiénes son los amigos de tu hijo, saber qué le están enseñando en la escuela, ¿no? Y aprovecha en esos momentos en los que se dé pie, que ya el exterior te hable de sexualidad, en los muñequitos, en los libros, no, es que mis compañeros han hablado de esto, para tú empezar a educar a tu hijo. Ese será el momento. Y claro, obviamente lo único que vas a tener que cambiar es el lenguaje, porque tú no puedes, igual que a los niños de 3, 4, 5 años, se les puede hablar de abuso sexual, pero no le vas a hablar de la misma manera que a uno de 12 sí, o a uno de sí, 18, sí, claro. obviamente. Entonces, es el lenguaje lo que tienes que aprender a utilizar a tu favor para enseñarle a tu hijo según el desarrollo madurativo que el niño tenga. Ya. Decirle a tu niño de 4 o 5 años, mira, ninguna mujer, ningún hombre te puede tocar aquí, ni Exacto. aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Zonas externas se pueden medianamente tocar si el niño además quiere. Quiere, sí. Porque si no quiere o se siente incómodo, no se puede. Las zonas internas, todo lo que sea interno en el cuerpo, la cara y las zonas genitales, no. Y padres también, dejen de darle besos en la boca a sus hijos cuando son pequeños, que los están mal enseñando. Sí. ¿Y ustedes personalmente se acuerdan de haber recibido algo de educación de sus padres o de la escuela? En lo absoluto. Tampoco. ¿No, nada? O sea, yo lo que escuché, mis primeras conversaciones fue con los amiguitos, eso. Pero en la casa o en la escuela, no. Nunca. Era como tabú hablar, Claro, exacto. Del contexto de donde nosotros venimos, de donde yo vengo, República Dominicana. O sea, no es fácil que tu papá o tu mamá se sienten... Bueno, en ese tiempo, no sé cómo es ahora la cosa. Pero que tus padres te sienten y miran, esto es así, así, así. Y No, nunca. no. Yo sí recuerdo que mi madre dejó un libro que tenía dibujitos cerca. Yo no sé si lo hizo a propósito o no. Honestamente, nunca le he preguntado. Solo sé que estaba yo de curiosa y vi un libro nuevo, ¿no? Ahí en la estantería y lo cogí. Y claro, y lo primero, cuando yo lo abrí, empecé a leer, porque yo leía mucho. Y lo empecé a leer. Y sí que hubo un momento en una imagen. Yo tendría literalmente como unos 10 años, 9, 10 años, y vi una imagen, era un muñequito, me acuerdo, que estaba como en un trampolín de la piscina, ¿no? Y era un muchacho y pues tenía el pene erecto, ¿no? Con el bañador y se veía. Yo vi eso y cerré el libro de una y yo dije... sí me daba la curiosidad de seguir leyendo, pero yo dije... en mi mente era, si me pillan mis padres leyendo esto... Y luego, en verdad, ahora luego pensándolo con la edad, digo, a lo mejor creo que mi madre fue intencional para cosas, pero no se habló abiertamente, ¿no? Creo que lo primero, a lo mejor cuando bajó la menstruación pero no se tuvo tampoco ninguna charla ni nada, y luego ya lo demás, en la escuela sí se dio una clase de... ¿Y es algo que les hizo falta? Sí, a mí sí. Yo creo que sí. Totalmente. Creo que sí. Totalmente. ¿Tú crees que hubiera tenido influencia en algunas quizás decisiones que tomaste durante tu vida? Jesucristo de la gloria. No hay que dar detalles de La qué historia hubiese sido diferente. Porque es que, a ver, como hombre, siempre los muchachos somos así todos como, ¿no? Ustedes me entienden, muchachos, ¿cierto?
Estamos en la escuela, las niñas bonitas. Y yo no es que diga que yo sea lindo, no, yo no soy lindo. O sea, yo no es que sea. La gente guapo, a veces sí, lo ve a guapo. uno como lindo. Eres ¿Sí me guapo, entiendes? tranquilo. No. Eres guapo, Entonces, tranquilo. al uno ser visualmente atractivo, entonces Señor. uno está con las jovencitas del colegio, ¿sí? Y uno comienza ya a tener esas amiguitas así con las que uno ya empieza a como a abrazarse y uno no va directo a los besos. Uno comienza con los abrazos de niños, hablando de 12, 11 años, ¿ya? Uno comienza con los abrazos, con el contacto, con agarrar la cintura y todo eso. Y luego ya va uno a los besos, ¿cierto? Entonces, ahora que yo soy adulto, se ve claramente. Si yo veo dos muchachos, dos adolescentes abrazados, automáticamente yo sé perfectamente que algo está pasando ahí. Automáticamente lo sé, ¿ya? Pero digo yo, ¿qué pasó con los adultos que me estaban mirando a mí? ¿Ya? ¿Qué pasó con los adultos que me estaban viendo que yo salía de la escuela con abrazado de cada brazo con una niña? ¿Sí me hago entender? Entonces, no. Y lo digo para que si en algún momento, porque esto se sigue viendo, ¿ya? Sí. Se sigue, es natural verlo. Es natural verlo. Entonces, a mí nadie me dijo, oye, mira, estás teniendo atracciones de este tipo, de esta índole. ¿Qué sientes? ¿Tienes una erección cuando esto pasa? ¿Sí me van a entender? Que son cosas y uno puede decir, no, pues sí. ¿Y por qué? Pero uno nunca lo entendió. O sea, nunca lo entendió solo. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues luego uno ya a través de todas las cosas, de la televisión y las películas, de que las personas entre sí hay algo más que sucede desnudos. Algo sucede y algo hay que hacer ahí. No sabemos qué es, pero vamos a descubrirlo. Entonces yo lo descubrí solo. Y tengo que decir, perdónenme papás míos. Mis papás sabían que yo ya estaba teniendo relaciones sexuales. Pero ellos nunca dijeron, venga hijo, usted ya está teniendo relaciones sexuales. Mire, las cosas son así. Esto aquí, allá. Así no fuera para decirme que no. Porque usted le dice que no a un muchacho y más va y lo hace. Ajá, Pero claro. al menos para educarle y decirle de qué manera es correcto, ¿sí? De que uno no puede andar por ahí teniendo sexualidad con cualquier persona, amarse uno mismo, respetar el cuerpo. Eso que uno debe aprender desde preescolar, ¿sí? Que ahora en la adolescencia pues nadie se lo explicó a uno. Y eso yo puedo decir como persona adulta que eso me afectó a mí, porque yo crecí toda mi adolescencia y parte de mi, bueno, aún estoy joven, pero mi juventud adolescente, podemos decirlo así, mi juventud temprana, fue una cosa de locos. Fue una cosa de locos a lo loco. No voy a dar detalles, ¿no? Sí. No. Ah, ok. A lo loco. Ya entendí, A lo loco, entendí. mucha gasolina. Entonces, y fue parte de eso. Y yo digo, si tengo a alguien quien echarle la culpa, se lo echo a los adultos que me estaban mirando en la escuela, en el colegio, y a mis padres. ¿Alguna de las chicas que quiera compartir? Yo en mi caso no siento que o sea, en mi casa no se habló, pero creo, y eso sí le agradezco a mis padres, que los valores que me dieron fueron suficientemente fundamentados como para mí guardarme de muchas cosas. Ujú. y para tener, o sea, saber cuál era mi identidad. Creo que eso lo consiguieron a través de los valores. Yo no eché de menos el hecho. De hecho, para mí hubiera sido super awkward que hubieran, venga, vamos a sentarnos a tener la charla. Eso realmente. Y yo muchas veces pensaba que en cualquier momento llega, pero realmente no siento que yo lo necesité. Pero también es cierto, y cuando fuimos creciendo, ¿no? Obviamente el grupo de amigos, esos temas son los que se tocan, las películas, el entorno te vende, ¿no? Ese tipo de información. Pero la cosa está, mis padres me enseñaron muy bien a saber qué tú haces con la información que tienes, ¿no? Entonces, en mí, y además yo con lo curiosa que siempre he sido, siempre me ha gustado saber, siempre ha sido como que el conocimiento estaba, muchas veces me decían, ¿y tú cómo sabes esto si tú no has hecho esto, tú no has hecho lo otro? Digo, bueno, porque escucho, porque leo, porque me informo, Claro. no sé. Pero en el sentido, claro, yo no lo utilizaba como para desacatarme,
sino como para, ok, esto es lo que a mí me han enseñado, esto es lo que está ocurriendo, yo tengo que mantenerme alejada de esto. Por ahora, ¿no? Obviamente, ¿no? Conforme, o sé quién soy, esto no me va a definir a mí, o esto no me va a mover. Básicamente, a mí con los valores me fue suficiente, aunque, repito, creo que en el mundo en el que estamos sí que hace falta demasiado educación en sexualidad por parte de los padres. Vida, ¿quieres añadir algo? Ya casi vamos a terminar. Ya los chicos acá, con su experiencia loca. No, y una de las cosas, o sea, bueno, yo tengo 2 niños, tú tienes niños también, y los niños, o sea, ellos ven y ellos hacen preguntas. Y yo quisiera dirigirme también a los madre, padre, edúquense en cuanto a cómo tú como padre puedes de la mejor manera explicarle ciertas cosas a tus niños. Sí. Porque los niños de verdad a veces salen con unas preguntas. Incluso ahorita yo estaba como que ¿será que lo digo o no lo digo? Y me acuerdo de videos a veces que uno ve pasar por Instagram, por Facebook y por YouTube. Y me acuerdo de un video una vez que un niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué te pasaba en la noche? Yo escuchaba un sonido raro. y entonces uno como padre que, o sea, se pone a mentir. No, es que yo tenía un dolor, un masaje, o no. Entonces son conversaciones que uno no quiere tener. Pero si pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi hijo me llama tanta la atención de que él me dice: los besitos solamente entre mamá y papá, ¿verdad? Y yo le digo: sí, así es. Y también dice en holandés, se hebben un ring. O sea, que tiene un anillo. O sea, y le dice: tú, ya ven van mamá, tú eres de mamá, y mamá es mamá es tuya. Y yo digo: sí, así es mi niño. O sea, y me llama la atención de que yo no he tocado ese tema con él, pero él está observando. Entonces, por favor, padres, madres, edúquense. Para que cuando llegue el momento en donde sí comienzan a hacer preguntas, nosotros tengamos la sabiduría para poder dar la explicación o una respuesta correcta, acertada, sí. Y por eso edúquese, adquiera conocimiento, porque la sabiduría es simplemente conocimiento aplicado en el momento correcto. Así que nada, quisiera terminar con ese consejo. Y como decía Abby, supervise el contenido que ingiere sus niños, porque es muy importante tener eso en la vista. Y no creo que es un lujo, es una responsabilidad que nosotros como padres debemos de tomarla en serio. Y pues nada, hasta aquí ha llegado este episodio. Les amamos. Muchas gracias por conectarse, por poner comentarios, por opinar. Si tiene ideas para más temas, póngalo ahí. Vamos a estar mirando eso. Y si quieren saber cómo conseguir o cómo tener acceso a cursos para este tema, pregúntenlo en los comentarios si estás en el YouTube y si estás escuchándolo simplemente. Hay una compañera que está especializada en tema de abuso, de pornografía y de cómo hablar a los niños en la infancia. Su Instagram creo que era ale_psico... Lo ponemos debajo en los comentarios para que la gente vaya a seguirla. Entonces, psicorrestauración. Cualquier cosa, ellas tiene un montón de cursos que de verdad los he tomado. Está muy bien. Muy bien. Vale, bueno, muchas gracias por el consejo. Sammy lo va a poner en los comentarios, en la descripción del video va a estar. Y ahí ustedes pueden mandar cualquier pregunta. Pues nada, hemos llegado al final. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. No olviden darle like. Y denle like, compártanlo. Facebook, estamos en everywhere. TikTok. Por todos lados estamos. Insta, Facebook. Y estamos también por PayPal. Se acercan unas cosas muy bonitas. Vamos a hacer una copita,